Hola, muy buenas tardes, compañeros, o donde nos estén siguiendo, días, medios, como ustedes gusten. Vamos a iniciar este nuevo programa, esperemos que nos estén observando. Y recuerda que estás en este canal que se llama El origen de las ciencias forenses. No te pierdas este interesante programa. Nos estará acompañando una persona muy reconocida aquí en el estado de Durango, donde esta persona se va a aventar lo que viene siendo el punto de vista de la sexología. Me presento, mi nombre es Jaime Argel Espinosa Pimentel, me acompaña Erika Ruiz. Y ahora como invitada especial a este programa está la sexóloga Yavet Soto. Un gusto que nos estés acompañando en este medio. Sí, esperemos gracias. que nos digas todo lo que tengamos que ver en materia de prevención desde el punto de vista de una sexóloga. Recordemos que hablar de nosotros de las ciencias forenses y hablar de qué es la prevención, ella juega un rol muy importante para toda nuestra ciudadanía. Generalmente es todos tenemos que ver con la sexología y las ciencias forenses, y es lo que vamos a abrir este gran video. Pero queremos ir más allá. Por favor, yo les voy a pedir a lo que viene siendo a ti, compañero, que me estás viendo, y a los demás que se integren en este momento, porque vamos a unir a otro programa que va a empezar desde una buena perspectiva. Por favor, solicito que venga mi compañero Víctor Preciado Y Génesis. Ahora sí estamos unidos todo este equipo. Queremos decirles a ustedes, compañeros que nos están viendo por medio de estas redes sociales, este es un equipo multidisciplinario, está conformado por diferentes ciencias, y a partir de esto vamos a darle la bienvenida y cada uno se va a presentar. Por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Preciado y soy parte del canal con Génesis de Escenario Criminal. ¿Nada, Génesis? Sí. Preséntate, Génesis. Mi nombre es Génesis Montaño. Ella nos está acompañando y forma parte del equipo con el criminólogo Víctor. Y todo esto vamos a empezar una gran dinámica. Ellos están aquí de invitados, no se esperaban a que los iba a meter. Y vamos a empezar a hablar de lo que viene siendo sobre prevención. ¿Y quién mejor de hablar de prevención del embarazo de niños mayores de 14 años y menores de 19 que la compañera invitada Yavet Soto? Por favor, ¿qué nos puedes decir sobre la rama de la sexología? Claro que sí, mira, hablando de la cuestión del embarazo en la adolescencia, justamente es un tema muy importante la cuestión sexológica, porque nosotros prevenimos el embarazo en el adolescente, ¿no? ¿Cómo lo prevenimos nosotros? Justamente hablando de la sexualidad. Nosotros sabemos que es un tema del que no se habla. Justamente la sexualidad, la educación que tuvimos nosotros prácticamente fue de secreto, fue de mitos, fue de situaciones así. Los sexólogos lo que hacemos es desmitificamos eso. Hablamos como lo que esperaríamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hablamos o proponemos lo que es la educación de la sexualidad, o lo que muchos hablan que es la educación sexual integral. ¿Qué es esto que yo les estoy hablando? Es justamente hablar de la sexualidad desde el inicio de la vida, desde que estamos hablando de la educación formal, desde el preescolar, desde la primaria, la secundaria. Lamentablemente, cuando nosotros tocamos el tema del embarazo en adolescente, nos esperamos a hablar a los 12 años, a que entre a la secundaria. En ese Pero momento, ¿cómo que? O sea, estamos haciendo mal los padres al hablar hasta los 15 y 16 de micos de sexualidad. No pudiésemos decir que está mal, pero lo ideal o lo que nos dice la sexología es que justamente hablemos con una naturalidad. Es decir, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos las partes de nuestro cuerpo, no nos esperamos a que tenga 5 años y decimos, ahora ya está preparado para hablar de ojos, ya está preparado para hablar de piernas, ¿no? Eso es algo que es natural, es algo que nosotros vamos enseñando, así como decimos, mi hijo se llama Víctor y le empezamos a hablar de este nombre, justamente así es como nosotros proponemos que se enseñe la sexualidad. Hablar con los nombres adecuados, hablar como nuestro cuerpo se llama, ¿no? Por ejemplo, el embarazo prematuro, se podría decir. Sí, se puede decir así. A temprana edad. A temprana edad. ¿Cuál es el rango de edad? O sea, yo leí
que era de 9 a 21 años. Mira, lo que pasa es que justamente si hablamos del tema de la adolescencia, nosotros podemos hablar del niño, de la persona que tiene hasta 17 años, 11 meses, ¿no? Hablando como de este rango, ¿no? Sin embargo, hay instituciones que mencionan que la adolescencia empieza a los 10 años, hay otros que mencionan a las 12, pero si nos vamos realmente a lo que es como el tema de toda la infancia, es, bueno, vamos a lo mejor es un pleonasmo, ¿no? Pero antes de ser adulto, entonces está los 17 años, 11 meses. Pero la parte central de aquí, de la cuestión de adolescencia, es cómo vamos a prevenir que nuestras hijas y que nuestros hijos se sigan embarazando. Porque lamentablemente lo que se está haciendo hasta el día de hoy es asustar a la población. Y la gente asustada, por supuesto que no va a reaccionar de una manera favorable. Y, por ejemplo, supongamos que yo a mi hijo le hablo de eso a cierta edad, pero luego mi hijo lo empieza a comentar con sus compañeros, y los compañeros le dicen a sus papás, y sus papás no lo ven mal, y es una problemática. ¿Qué se podría hacer ahí? Justamente la sexología propone esto, ¿no? Hablar de la naturalidad. O sea, si nosotros nos vamos como la parte ideal sería que, bueno, esta sociedad en la que estamos nosotros creciendo con nuestros hijos, pues empiece a hablar de estos temas, porque es un tema importante. La sexología propone que estos temas lleguen a las instituciones educativas, que desde el preescolar ya se hable, que nosotros en casa ya lo hablemos. Tú tienes toda la razón, porque lamentablemente ahorita no todos los papás hablamos de estos temas. Y entonces, cuando escuchamos que un niño habla de esto y nosotros nos podemos asustar porque ya escuchamos que este niño habla de, no sé, de educación sexual, o hablamos de un tema tal cual pornografía, ya decimos, es que este niño está mal por esto y esto y esto. Un tema bien importante es que papás preguntemos qué es lo que sabes. ¿Qué es lo que estás hablando de este tema? ¿Por qué sabes esto, no? Generalmente muchos papás se asustan porque no tienen esta preparación, porque nosotros no la tuvimos, que esa es una realidad. Y la otra parte es que sí tendríamos que ver, o lo ideal que menciona la sexología es pregunta y después reacciona. ¿Y tú crees que es importante que una sexóloga lleve a cabo la prevención del embarazo? Por supuesto, es parte justamente del trabajo que nosotros hacemos todos los días, porque hablamos justamente de esta situación de la sexualidad integral, ¿no? Entonces, la sexualidad integral habla de métodos anticonceptivos, habla de adolescencia, pero una parte súper importante que abona la sexología, que a lo mejor las otras ramas no lo hablan, es la cuestión del placer y del conocimiento, ¿no? Entonces también hablamos de esto, la sexualidad también es algo rico, también es algo que se disfruta, y lamentablemente los programas que hay actualmente o que se trabajan actualmente solamente te dicen, si te embarazas se acaba tu vida y te va muy mal, pero la otra parte no la abordan. Entonces aquí es donde el adolescente trata de buscar eso que es desconocido, y pues lamentablemente pues se da el fenómeno, ¿no? Pues porque sigue siendo un tabú, ¿no? Nadie te va a venir a decir, es que se siente bien. Porque dicen, no, si ya hay una problemática de muchos embarazos, si nosotros les decimos se siente bien, pues van a querer hacerlo mal. Ese es un error, completamente un error. ¿Y por qué? ¿Nos puedes explicar? Justamente lo decimos porque ese es el conocimiento en general, ¿no? O sea, muchas personas creen el caso, por ejemplo, vámonos a otra rama, que si les hablamos de esto los vamos a antojar. Y entonces si les hablamos de esto es como darles permiso, y al contrario, lo que nosotros proponemos es prepararlos para que ellos puedan tomar esa decisión, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la sexualidad, no es que les estemos dando permiso a nuestros hijos de iniciar vida sexual, no, es una decisión propia. Nosotros como adultos o quienes nos estén viendo, no le preguntas a tu papá en ningún momento, papá, ¿ya puedo iniciar vida sexual? ¿Sí o no? Por supuesto que no, que eso no Claro que pasa. no. Eso se ve en la secundaria. Sí, claro, ¿no? Bueno, en la primaria en algunos casos, ¿no? Sí, pero te hablan de si inicias vida sexual antes de determinada edad, está mal hecho, es un pecado, si nos vamos por esa sesión. Y la otra parte es, hay consecuencias negativas. Las consecuencias negativas son infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados, que eso se reduce a se te acabó la vida, ¿no? Pero viene la otra parte de conocerte, viene la otra parte de gustarte, viene la otra parte de tú tener como esa conexión contigo. Eso también habla de la sexualidad.
la sexualidad no solamente es tener relaciones sexuales con otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sexualidad integral, hablamos de eso, de que tú conozcas tu cuerpo, de que tú decidas con quién compartir tu cuerpo, que tengas la opción de decir, en este momento sí. Y eso cómo se hace con la información y con la educación, por supuesto. Y tú, por ejemplo, correctamente, ¿desde cuándo tú como padre puedes empezar a enseñar la educación sexual a tu hijo para que no, o sea, ¿qué Porque sería para lo los más adecuado? papás suele ser muy... A veces algo vergonzoso, ¿no? vergonzoso, Difícil. algo difícil de hablar a Exacto. sus hijos. Entonces, ¿tú qué Difícil, crees? ajá. ¿A qué edad se puede Sea uno adecuado. empezar a introducir este tipo de temas a nuestros hijos? Voy a regresarte a eso con una pregunta y por supuesto que lo voy a contestar. ¿Por qué Vale. nos parece complicado y por qué es difícil? Porque no lo conocemos, ¿no? Si nosotros hablamos de nuestra propia vida, nosotros vamos a decir eso de, bueno, a mí me esperé hasta sexto de primaria o hasta primero de secundaria que en el libro de biología o de ciencias naturales Sí. salía, Mira, güey, prohibido. mira, ¿no? güey, checa la página 54. Exacto. De hecho, nosotros debemos estar fijando lo que viene siendo al frente, estar leyendo nosotros, ¿con qué finalidad? De tener un conocimiento amplio. ¿Están de acuerdo o no? Creo que lo que tú manifestabas ahorita, que a ver, hay estudios, me puedes corregir, yo no sé del tema, tú eres aquí la experta, donde se dice que si a un menor le empiezas a hablar de sexualidad a temprana edad, él va a tardar más tiempo en tener relaciones sexuales. Y en cambio, las personas que nunca les hablaron de sexualidad van a iniciar su vida sexual a temprana edad y van a tener errores, no es el término adecuado, pero van a cometer un error al no ponerse bien en un condón. Imprudencia, Una imprudencia. accidentes. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, tienes razón. Justamente esos estudios están aquí en México, están estos estudios donde dicen que a mayor información de la sexualidad, las personas tienden a postergar inicio de su vida sexual. Y no es porque porque no lo decidan, o más bien porque no lo quieran, ¿no? Simplemente que ellos postergan. ¿Por qué? Porque en la sexualidad también hablamos de valores, también hablamos del amor, hablamos del respeto, hablamos de la inclusión. Entonces, si yo me amo, si yo me respeto, por supuesto que voy a cuidar mi cuerpo y por supuesto que voy a elegir una persona con quien compartirlo. Sin embargo, si esto es un secreto, algo que suma competencia como las adolescentes, ¿no? Es que yo ya hice esto, yo hice aquello, yo quiero justamente... Como las películas. Esas películas te dicen, el que va haciendo más cosas, pues tiene como un estatus arriba, porque justamente eso es en la sociedad. Pero entonces, si tú estás seguro de quién eres, lo que quieres, con quién quieres compartirlo, por supuesto que no vas a estar compitiendo con tu compañero. Pero ¿de qué recae eso? Pues de la información. Y también yo digo que el cuidado de los padres, ¿no? La atención que uno le pone a los hijos, porque, o sea, como yo lo mencioné, como en las películas. O sea, un niño puede ver una película y una escena de sexo y los papás, ay, güey, o no hacen nada. Simplemente dejan, ay, y si el niño se imagina, pues es una película, qué chido, ¿no? Desde ahí empieza el mal ejemplo, se podría decir, bueno, yo pienso, ¿no? Tendríamos que revisar esa parte, porque entonces también hablaríamos de la sexualidad nada más como la parte de relaciones sexuales o reproductivas, ¿no? O sea, Ok. ¿por qué? Porque justamente la parte del amor, la parte de las relaciones, o sea, lo podemos hablar también desde muy pequeñito. Y regreso a la pregunta que tú hacías, o sea, ¿desde qué edad? Desde siempre. O sea, desde que tu bebé nace, desde que ve a sus papás dándose un beso, de que ve que se apoyan. Eso es amor también. Entonces, no solamente es pensar que los papás tienen relaciones sexuales, porque eso es parte de la parte reproductiva, sí, de la parte afectiva, pero también cuando el papá le apoya a la mamá y le dice, te quiero mucho, te amo, un beso en la mejilla, eso también es amor y también entra en la parte de la sexualidad, pero lamentablemente eso nos da vergüenza y eso no lo hacemos, ¿no? Entonces, pues sería lo ideal. Podemos decir que ese tipo de conducta, perdón, Génesis, No, podemos decir que ese tipo de Todos queremos. conductas ha tenido un gran detonante en lo que viene siendo al norte del país. Por ejemplo, lo que viene siendo Durango, Zacatecas, Chihuahua, que es uno de los estados que han tenido un gran crecimiento en lo que viene siendo en embarazos no deseados en mujeres mayores de 14 y menores de 19 años. ¿Por qué será eso? Por lo que acabas de hablar, que me supongo que es por el miedo de nosotros como padres o del demás público de empezarles a hablar de ese tema, porque no les damos un conocimiento a temprana edad. Es como la cultura, ¿no? Aparte de México, o sea, son muy reservados. Ya ves las mamás de antes, yo tuve relaciones hasta que me casé. Y ahorita no, pues
yo no digo que no exista eso todavía, pero ya se ve muy normalizado que pierdan la virginidad antes del matrimonio. Recordemos que va a ser siempre la decisión de cada uno, tanto el hombre como la mujer. Y como lo dijo ahorita Kiavet, debemos de respetar nuestra sexualidad, tanto hombre como mujer, y nosotros decidimos cuándo iniciarla. ¿Algo ibas a preguntar, Génesis? Sí, supongo que hay que crear una iniciativa para que los niños tengan el conocimiento, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, ¿estaría bien que le impartiera un sexólogo o un médico general? ¿Quién tendría que impartirlos, ya sea en escuelas o cosas de ese tipo? Bien, aquí como tú le dices, ya hay una iniciativa de empezar con lo que es la ESI, que es la educación sexual integral en todas las escuelas. Eso sería lo ideal que pues en México ya fuera, ¿no? ¿Quién es la persona ideal? Pues la persona que tengamos cerca, ¿no? O sea, si nos vamos por el perfil, por supuesto que el sexólogo sería el ideal por esa parte de la prevención y la parte de este conocimiento. Sin embargo, esto lo pueden hacer maestros, esto lo pueden hacer médicos, esto lo puede hacer la persona más cercana que tenga contacto con esos niños, ¿no? Incluso los padres. Eso Pues sí, es que casa, ¿no? yo opino, es lo que iba a preguntar. Bueno, lo que iba a proponer es, o sea, está bien, programas para niños, pero mejor para los papás. Porque ellos son los que están cuidándolos, van a la escuela y no van a poder evitar que se traten esos temas, que los compañeritos y todo, pero al final de cuentas todo viene desde casa. Claro. Entonces todo ese entorno es lo que va a hacer que la persona sea pues, como es, literalmente. O sea, yo soy así, mi persona es así por mis padres, porque ellos me criaron. Porque incluso hay en las escuelas que sí llevan pláticas y todo eso, y no quieres decirle a tus papás por miedo porque ellos son muy cerrados en ese tema. Entonces, puedes tener esas pláticas en la escuela, pero en tu casa pues, o no a los te- padres y a los hijos juntos. ¿Por qué no estaría padre, no? Hay talleres justamente que habla de educación para padres, para niños, y en algún momento también se pueden conjuntar. Eso sería lo ideal. Y nos vamos justamente, yo lo digo como el ideal, porque afortunadamente nuestras generaciones están cambiando y estamos teniendo un poquito más de información, porque nuestros papás no los tenían, y eso hay que ser como muy claros y darles su reconocimiento. Sin embargo, todavía hay personas muy preocupadas y muy ocupadas por esto y están preguntando. Con nosotros a la consulta llegan muchos papás, muchos abuelitos, incluso personas, vamos a decir, con 60 años de casados, y dicen, es que yo nunca disfruté mi vida sexual. Entonces, hasta ese momento, porque no tenían otra alternativa, entonces van y preguntan y dicen, yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero que vean su sexualidad reprimidos, yo no quiero que se asusten. ¿Cómo lo puedo hacer? O bien también dicen, yo no tengo la información, entonces vengo contigo para que tú me apoyes. Y justo ahí está el padre de familia. Mientras tú le bajas la información al hijo, el papá aprende, tú le das bibliografía y juntos vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, esto de la educación sexual integral nos habla de una sociedad completa. No solamente habla como de ustedes, no sé, ustedes que tuvieron la fortuna de estudiar esto. No, o sea, nos habla de una sociedad en general, donde cualquier persona en cualquier escuela pueda tener esta información, porque es una información universal. Okay. En pocas palabras, nos estás diciendo que las escuelas, las instituciones que tengan cerca y convivan con ellos, tiene que haber un equipo multidisciplinario para que les pueda hablar bien de la sexología, bueno, De la sexualidad. de la sexualidad, que viene siendo el maestro, el psicólogo, trabajador social, el criminólogo. Yo También opino, es importante eso es que muy el importante. criminólogo... Debería de haber criminólogos en las escuelas y eso no lo toman en cuenta. Exacto. El criminólogo está viendo el origen de todo. Y recuerden que el criminólogo es prevención, prevenir. Prevenir. Fuerte. Prevenimos. ¿Qué opinas, Génesis? Pero, bueno, mi pregunta aquí, yo creo que alguien tiene que ser una persona que conozca del tema, porque no cualquier persona, sí te van a decir, pues yo tuve relaciones, esto, cómo te lo pones y ya, pero yo creo que sí debería irse más al fondo de alguien que esté especializado. Preparado. O puede ser que se capacite a esas personas de manera correcta para que ellos puedan expresar ese tipo de información de A los manera maestros adecuada. simplemente
capacitarlos a todos para que den al menos esa materia. Ándale, o sea. Mira, volvemos al punto, o sea, ¿cuál sería el ideal? Pues que el sexólogo tuviera el acceso con todas estas personas, pero la realidad es que, digo, afortunadamente vamos un poquito sumando, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la realidad de Durango, sexólogos habemos muy poquitos, hay otros que se están sumando que son educadores de la sexualidad, que ya vemos un poquito más, o sea, ya vemos más especialistas de la sexualidad en Durango, pero estamos hablando de un máximo de 40 personas, si no es que yo estoy un poquito mal en los números. Eso, siendo muy exagerados, ¿cuántas personas sabemos en Durango, no? O sea, hay suma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Justamente capacitando maestros, capacitando padres, capacitando a esas personas que están interesados, ¿no? Entonces vienen grupos de maestros que dicen, es que yo soy el maestro y tengo que dar esta clase y la verdad es que no sé. Bueno, se sensibiliza a esos maestros, se les da la información, se les habla del por qué y el para qué, porque ellos son el primer vínculo con los alumnos. Por supuesto que ya si tuvimos un poquito más suerte, bueno, pues ya vamos a tener con una cercanía directamente con esos niños. Pero lo ideal es el sexólogo y de ahí pues vamos partiendo y compartiendo conocimientos. Bueno, pero también creo que debe de existir algún decreto, debe de existir algo en la ley que diga, oye, hay que implementar algún tipo de protocolo para que vayan a las escuelas y digan esto. Porque si no lo existe y si de buenas de primeras a primeras llega un maestro y les empieza a impartir esa clase, a lo mejor el estudiante le va a comentar a su mamá y su mamá le va a molestar y se empieza a hacer una problemática, ¿no crees? O sea, no sé si ustedes, no sé si tú des un curso o algo, pero no tiene que estar en la ley algo así establecido. O sea, que sea obligatorio. O sea, sería lo ideal y justamente es lo que se está proponiendo, ¿no? Se está proponiendo que la ESI sea parte de la educación formal de México. Sin embargo, bueno, hay diferentes puntos de vista que ellos mencionan que es otra situación que justamente va de acuerdo a mitos y a creencias personales, ¿no? Nosotros nos vamos a otros países o nos vamos a lo que dicen las instituciones a nivel, ahora sí que mundial, y ellos dicen, o sea, hay incluso federación de sexualidad que te dice que es lo ideal. Si nosotros comparamos con otros países, bueno, ellos ya van muy adelantados por esto. ¿Qué es lo que buscamos en México? Buscamos esta educación de la sexualidad integral. Buscamos que todos los niños y todas las niñas tengan la oportunidad de esto, así como tenemos el acceso a la educación. Porque un tema bien importante también es que así como tenemos derechos humanos, parte de los derechos humanos recaen los que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que ahí dice que todas las personas tenemos el derecho a saber esto, ¿no? Entonces ustedes pueden acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el caso de aquí Durango, en cualquier parte de la República, y ellos les brindan las cartillas de los derechos sexuales y reproductivos, donde una parte importante dice justamente que tenemos derecho a la educación. Entonces, parte del derecho de la educación es esto de lo que estamos hablando. Así es, y de hecho para ayudarte o a sumar un poco más, ahorita las instituciones educativas sí están brindando lo que viene siendo capacitación a los niños, o sea, se les está empezando ya a hablar de sexualidad, ya sea a nivel primaria, creo que es de 5º a 6º de primaria, pero también viene siendo en lo que viene siendo en las secundarias, bachilleratos, y en las universidades creo que esto sí ha bajado un poco, no se da tanta la importancia de hablar de sexualidad a los jóvenes universitarios, pero sí, o sea, en México ya empezó, México me refiero a todo el territorio, aquí en Durango también sucede. Y también vemos que hay diferentes instituciones encargadas de dar ese tipo de pláticas y han ayudado bastantes, o sea, no crean que no lo hacen, sí han trabajado y sí han ayudado. No sé qué opinas tú al respecto. Justamente esto que dices tiene razón. Empiezan alrededor de 5º de primaria hacia adelante cuando empieza con la educación de la sexualidad y es justamente donde los sexólogos ponemos atención y no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo por eso, porque justamente nos esperamos a que llegue la menarca o a que empiecen esta situación de los juegos sexuales con los niños a decir, ya está preparado para decirle. No, o sea, si nosotros empezamos, incluso se quita el morbo. No sé si ustedes recuerdan su clase de 5º o 6º de primaria, donde justamente abrías el libro y lo cerrabas porque te daba vergüenza. Sí, bueno, los hombres era diferente. Era diferente, pero justamente empezabas con tu compañero de ¿qué te pasó anoche? A ti ya te pasó. Y entonces empezaba
a una competencia, incluso a medir, a esa situación. ¿Por qué? Porque lo vemos como un morbo, porque lo vemos el que tenga, no sé, una parte del cuerpo más grande es mejor, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos desde el inicio, nosotros vamos a ver que al igual como la nariz, hay narices diferentes, tamaños diferentes, y no soy mejor ni soy peor que tú por tener una nariz de esta manera, ¿no? Entonces, quinto de primaria, ahí a esa edad, ¿por qué empezaron? Porque ahí empieza más o menos la pubertad. La pubertad en muchos de los casos empieza a los 9 años y puede ir un poquito más arriba, pero ahí es donde empieza, ahí es donde dicen, si las niñas les empieza a bajar o tienen menstruación o viene la menarca a partir de los 9, entonces ya está preparada. ¿Por qué? Porque anteriormente decían, es que ya se puede embarazar, entonces ahora sí hay que prevenir. No, la prevención no empieza en el riesgo, exacto. La prevención empieza desde lo que puede pasar, ¿no? Incluso nosotros podemos hablar, digo, entiendo que el tema es la adolescencia, pero hay abusos sexuales, hay muchas otras cosas que no empieza el día que la niña tiene una menarca o que el niño tiene un sueño húmedo. Entonces, si nosotros vamos preparando, por supuesto que cuando se aparezca eso, la niña va a poder preguntar, la niña ya va a estar segura de su cuerpo, la niña no va a tener que estar escondiéndose porque va a creer que todos se dan cuenta, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos? Me han platicado amigas mías que dicen, es que la primera vez que me bajó yo no sabía ni qué onda. Claro. Y pues me asusté, pues, o sea, sí me pasó ver una situación en la secundaria. Y, o sea, pues no manches, hasta todos nos quedamos así de, ¿qué le pasó? Claro. O sea, se asusta por lo mismo, porque no hay educación sexual, no hay esa orientación que se le puede dar efectivamente. Bueno, ya en mis tiempos, no estoy tan grande tampoco, tengo 27 años. Aclarando, ¿no? Y otra parte también bien importante a lo que acabas de sumar es que lamentablemente todavía recae la responsabilidad del embarazo en las mujeres, ¿no? O sea, cuando aparece esa menarca, ahora sí nos dicen a muchas mujeres, ahora sí te cuidas y que los hombres no se den cuenta y ya te convertiste en una señorita, y entonces le dan mucha responsabilidad a la mujer y al hombre no. Yo tengo una duda enorme que me está carcomiendo por dentro. ¿A partir de qué edad un hombre puede embarazar a una mujer? Bueno, empieza a partir de la pubertad. Un hombre. A ¿A partir qué hora de se la empieza pubertad. a producir semen? Ok, la pubertad puede empezar, digo, todo depende de nuestra genética, pero puede empezar a partir de los 9 años. Okay. Algunos, ¿cómo nos damos cuenta que el niño ya está preparado, por decirlo así? Ok, ya, cuando aparecen sus sueños húmedos, ¿no? A partir del primer sueño húmedo ya hay la posibilidad de, si tiene una relación sexual no protegida, ya tiene la oportunidad de embarazar. Pero esto no se lo platica a los niños. Los hombres no saben, los hombres solamente, muchos de ellos en las escuelas dicen, es que yo me oriné, o es que yo ya lo platiqué y me dio mucha vergüenza y no lo dije. A diferencia de las mujeres, que a nosotros nos dicen, va a llegar la menarca, a las que nos dicen, y a partir de ahí que nadie se cuenta y cierra las piernas, y lo que podías hacer antes ya no lo hagas ahora, porque ahora sí eres una señorita, ahora sí te estás convirtiendo en mujer, cuando, bueno, ya nacimos mujeres, ¿no? Sí, básicamente. O depende Es la del manera punto de educar vista, a las ¿no? personas, ¿no? Exacto. Ok. Y también creo que no simplemente el embarazo es lo peor que te puede pasar, sino adquirir una enfermedad venera, ¿no? A temprana edad, imagínate. Que esa Sí, parte no solamente también... no es la enfermedad, digo, el embarazo. Claro que hay que aclararlo, ¿no? Porque las enfermedades venéreas, como tú lo mencionabas, es un término que todavía se utiliza, pero es un término que no es el adecuado. Y no es el adecuado porque las enfermedades tienen síntomas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfermamos de algo, nos damos cuenta por esos síntomas, y lamentablemente no todas las infecciones tienen síntomas. Entonces, son infecciones de transmisión sexual, y hay algunas que tienen tratamiento, hay algunas que a lo mejor con la detección de un médico pues nos pueden ayudar, y hay otras que no, como el VIH, que justamente, porque lo que nos asustan es con el SIDA, cuando la infección es el VIH, ¿no? Pero es a durar mucho tiempo en tu cuerpo sin darte cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte interesante? Como tú lo dices, puedes adquirir una infección de transmisión sexual, y por supuesto que no lo vas a platicar, no vas a acudir con el médico, no le vas a decir a tu papá, a tu mamá, porque eso es decirle, mamá, ya inicié vida sexual. O sea, yo a mis 12 años, a mis 13 años ya empecé. Entonces es como ventanearte, por decirlo de esa manera, y por supuesto que no lo vas a hacer. Entonces ahí hay muchos riesgos importantes también de salud. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nuevamente con la educación de la sexualidad, porque la educación de la sexualidad, como decía hace rato, habla de valores, y los valores también
hablan de la comunicación, del vínculo que hay con los que estamos aquí. Entonces, si yo como hija, yo le puedo decir a mi mamá, oye mamá, ya me pasó la menarca, oye mamá, tengo cólicos, oye mamá, pasó esto. Ajá. Menarca es la manera correcta de decirlo. Perdón. Perdón, es que, o sea, yo dije, menarca. Qué bueno que me dices. Menarca. La menarca es el inicio de la menstruación. Es decir, la Ok. primera vez que nos baja a las mujeres que tenemos el periodo de menstruación se le llama menarca. La Oh, primera. La datos segunda curiosos. ya son Ya es menstruación. Sí, o sea, desde la menarca es Pero- menstruación, pero ahí es como llamamos menarca. Yo no sabía. Y los ginecólogos nos van a preguntar toda la vida sobre la menarca. Entonces, Menarca, ok. Ojo a los compañeros que lo están siguiendo. Kevin, te doy las gracias por habernos acompañado en este primer episodio donde tenemos una invitada de lujo. Ella es sexóloga. Espero que a ustedes les haya interesado este tema. A mí sí. Dentro de este programa vamos a estar invitando a diferentes profesionistas en las diferentes áreas de las ciencias, a un químico, a un médico, ginecólogos, criminólogos, exacto, abogados, arquitectos, ingenieros, mineros, etc. Vamos a invitarlos a todos los Mineros. compañeros. ¿Para qué? Para que nos ayuden a ver su punto de vista. Generalmente la gran mayoría es de prevención. Y también recordemos que hablar de ciencias forenses es decir, en pocas palabras, ayudar a encontrar una verdad jurídica a través del conocimiento de las diferentes ciencias. Eso lo convierte en forenses. ¿Sale? Gracias, Kevin. Creo que yo me quedo con la información de la sexóloga. Las personas que estudian sexología van a ayudarnos a prevenir todo lo que tenga que ver con el ámbito de la sexualidad. Gracias por acompañarnos y no sé si nos quieres decir algo, Erika, ¿dónde nos pueden seguir? Pues síganos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo abajito de la descripción y espero que... No se les olvide también Sí, seguir a los compañeros, Escena del van crimen. a aparecer. En Instagram Escena del Crimen _DGO, Facebook Escena del Crimen, YouTube Escena del Crimen DGO. Facilísimo. Así es, si a ti te gusta nada. ese Aquí están tipo en de la programas, Casi nada. te pido por favor que le des aquí en este lado a la campanita, actívala Dale para like. que te lleguen Dale directamente a tu correo electrónico cuando subamos nuevos videos. Por favor comenta, nos gustaría conocerte a ti, compañero, estudiante, profesionista, a todo el público en general, que saquen sus dudas. Esos videos son para ustedes y esperemos que les resuelvan sus dudas. No se te olvide darle like. ¿Sale? Y compártanlo. Y suscríbanse. Allá pues. Gracias, nos vemos.